que se van tejiendo día a día, clase tras clase. Narrar dichas experiencias me permite no solo entender los sentidos y significados de lo que está aconteciendo en el aula, sino también la posibilidad de compartir estos significados. Es por ello que ahora quiero compartir con ustedes mis experiencias docentes frente al aprendizaje significativo, tal cual lo vivo en mi día a día, así como mis propias reflexiones que espero puedan abrir el diálogo. Elijo narrar mis experiencias porque sé que en ellas hay algo que contar, como lo expresan Connell y Clandini. Los seres humanos somos organismos contadores de historias, organismos que individual y socialmente vivimos vidas relatadas. El estudio de la narrativa, por lo tanto, es el estudio de la forma en que los seres humanos experimentamos el mundo. No me puedo olvidar que mis experiencias y mi ser docente involucra toda mi persona, mis conocimientos, mi experiencia, valores, necesidades, circunstancias de vida y el estar en contacto continuo con mis emociones. Al final del día, y como diría Ana María González Garza, ser maestra es ser yo misma. Pero en esas mis experiencias también se encuentra el alumnado, circunstancias de vida, que llega al aula al igual que yo con conocimientos, necesidades, circunstancias de vida, valores y emociones que se van entrelazando con las mías. Pero también se encuentra la misma práctica educativa, que le da sentido a nuestro encuentro. Nada de lo que es mío dejo fuera y en realidad nada quiero dejar. Todo lo que soy me acompaña cuando de aprendizaje se trata. Es así como en estas líneas pretendo compartir estas experiencias con relación al aprendizaje significativo en un intento de, como diría Daniel Suárez, desarrollar y poner a prueba nuevas formas de nombrar y considerar en términos pedagógicos lo que sucede en los espacios escolares y lo que les sucede a los actores educativos cuando los hacen y transitan. Comienzo mi relato. Siempre que termino un semestre, me enfrento a dos sentimientos muy claros y a la vez contradictorios entre sí. Por un lado, me siento satisfecha que el aprendizaje que percibo en mis alumnos y alumnas y que sé, fuimos construyendo clase a clase, y por otro lado, me siento inquieta. No puedo evitar preguntarme cómo será mi próximo grupo, qué características tendrán, cómo se relacionarán entre sí. ¿Cuál será su historia en relación con el aprendizaje? ¿Cómo serán sus personalidades, aptitudes y habilidades? Me detengo aquí. Siento que el corazón me late deprisa y me doy cuenta de que hay algo que me inquieta más. ¿Este nuevo grupo aceptará el reto? Ese reto que desde mi perspectiva y convicción resulta esencial si de aprendizaje se trata. Me pregunto, ¿serán capaces de aceptar la responsabilidad de su propio aprendizaje? Hay algo que sé, y paradójicamente, esta certeza abona más a mi incertidumbre. Justo ese reto es algo que yo no les puedo enseñar. Es algo que ellos y ellas irán descubriendo clase tras clase. Sé que para todas y todos también implica incertidumbre. Sé que se hacen mil preguntas. ¿Qué clase de profesor es esta? ¿Qué espera de nosotros, de nosotras? En sus miradas veo una suerte de súplica, como si necesitaran una clase normal, una clase donde ellos y ellas ocupen el lugar de escuchas, el mismo que han tomado casi toda su vida, un papel donde en el mejor de los casos hay una suerte de motivación para ser enseñados y enseñadas. En otros casos hay una anticipación al aburrimiento y en el peor hay una especie de profecía de fracaso. Así empieza la clase y el semestre. Ellos y ellas dejándome a mí el papel principal de esta nuestra historia. Desde su perspectiva yo soy la que voy a enseñarles. Los miro, comprendo y acepto. Es difícil dejar ese papel tantas veces representado. También sé que da mucho miedo asumir la responsabilidad del propio aprendizaje. Me voy despacio.
Reviso con el grupo el programa, la planeación, los lineamientos de evaluación. Ofrezco distintos recursos de aprendizaje. Entre ellos me ofrezco a mí misma. En cada uno de ellos me detengo, hago pausas, permito que vayan saboreando lo que va a ser nuestro semestre. Pregunto por dudas, opiniones y propuestas. Mi idea es que perciban que esta clase es de ambos, el grupo y mío. Somos corresponsables en la construcción del conocimiento. La respuesta es el silencio. Silencios largos, incómodos para todas y todos. Mientras espero respuestas, yo misma me silencio. Quiero escucharlas. Veo que se mueven inquietas en su silla. Se miran unas a otras desconcertadas. No entienden. Yo me espero. Reconozco mi propia inquietud. Sigo callada esperando. Alguien rompe el silencio. Por lo general la respuesta es: creo que así está bien. En ese momento resuenan en mi cabeza las palabras de Rogers. El facilitador comparte con el grupo el proceso de aprendizaje. Sé que vamos empezando. Este ejercicio de decisiones compartidas lo iremos retomando poco a poco en cada una de las clases. Para mí, estos primeros encuentros son importantes. Es aquí en donde quiero establecer la relación. Esta atmósfera de autenticidad, de consideración a los demás y de interés comprensivo, que estoy convencida facilita en los y las estudiantes a aprender a aprender. Sé que hay mucha desconfianza de su parte, lo reconozco. Yo he aprendido a confiar que dentro de ellos existe la capacidad de pensar y aprender por sí mismos. Para Rogers esta confianza es una precondición. Sin ella no habría posibilidad de una educación centrada en él y la estudiante. Pero mi confianza no basta. Ellos y ellas necesitan percibir mi disposición al encuentro. Necesitan confiar en que no es una impostura de mi parte, que estoy siendo veraz y auténtica, que puedo y me permito dejar fluir mis emociones. Sé que confiar no es tarea fácil, sobre todo porque para algunas, la escuela no ha sido la mejor de sus experiencias, mientras que para otras es una especie de requisito indispensable para llegar a ser. La pasividad es como un denominador frente a una autoridad que se impone. A medida que avanza el semestre, poco a poco el grupo va confiando más en mí, pero sobre todo en ellos y en ellas mismas. Frente a los retos que la propia práctica impone, se empiezan a mover. Leen, investigan, planean, proponen. Tímidamente en algunos casos, de manera impetuosa en otros. Van haciendo y al hacer se van formando. Se enfrentan a la realidad de ser facilitadores de problemáticas de la población en la que intervienen, que los interpelan. Descubren en ellas y en ellos mismos capacidades no sospechadas al ir descubriendo a la par nuevos conocimientos. Supongo que hasta aquí se preguntarán, ¿cuál es mi experiencia en concreto en cuanto a aprendizaje significativo? Me vienen a la memoria muchas experiencias. De entre todas ellas escojo las más cercanas, un par de momentos de supervisión de la práctica básica. Veo llegar a las chicas que voy a supervisar. Sus caras reflejan cansancio. Sé que se levantaron muy temprano para llegar a impartir su microtaller de manera puntual. Comienzan relatando su experiencia, cómo percibieron al grupo, qué problemas se encontraron, cómo los resolvieron, cuáles fueron sus logros, cuáles son sus áreas de oportunidad. Escucho con atención su relato. Su experiencia fue satisfactoria. Reconocen que establecer el clima de seguridad facilita no solo la participación, sino el aprendizaje. Se sorprenden cómo las participaciones van subiendo como una curva. Se dan cuenta que es la relación que establecen con el grupo lo que les permite a los y las participantes del microtaller
sentirse seguros y seguras de expresar sus ideas, también sus confusiones, no importa, todo lo aceptan sin juicio. Relatan también que se sienten menos atemorizadas para intervenir, más seguras para dar las instrucciones de las diferentes actividades, seguridad que también reconocen, se nota en su tono de voz. Sonrío al imaginarme que quizá por primera vez se escuchan a sí mismas. Me enternece. Es una experiencia que he vivido y me sabe familiar. A veces le damos más importancia a las voces ajenas que a las propias. Una de las chicas comenta que un logro para ella es la adaptabilidad. No entiendo a qué se refiere y le pregunto. Ella lo define como lo que hace previo impartir el microtaller y comenta: leo el programa, me doy cuenta que sí necesita mayor claridad en las instrucciones, entonces las vuelvo a redactar en una especie de guión que sirve como mi guía rápida y me las aprendo. Siento que el grupo se merece que les dé las instrucciones sin leerlas. También me permite estar atenta por si necesitan mayor clarificación. La escucho emocionada y satisfecha mientras voy reflexionando. Esto me habla a mí no solo de adaptabilidad, como ella lo define, sino de compromiso con ella misma, con su profesión, con el grupo al que tiene que atender. Me habla también de una ética levinasiana en donde cuidar del otro es hacerse responsable de él. No son los otros con los que voy a hacer mi práctica vistos más como un objeto. Son los otros que nos presentan como rostro que nos compromete. Es también automotivación para dar lo mejor de sí mismas a sus pares que las reciben con agradecimiento. Les devuelvo a estas mis reflexiones. Lo primero que veo son justamente sus rostros. Por un momento el cansancio parece desvanecerse. Percibo sonrisas de satisfacción. Reconocen para sí mismas sus logros. Algunos de ellos, como el compromiso, ya lo tenían asumido, como parte de sí mismos. Los demás los van incorporando a su autoconcepto. En otro equipo de supervisión, las chicas comentan entusiasmadas: me sorprendió que en la actividad en la que tienen que definir sus compromisos frente a la profesión, ellos y ellas mencionaran la empatía. No aspectos técnicos o conocimientos, sino empatía en el trato con sus pacientes, incluso hasta para comprender que la economía a veces no permite a muchos y muchas acceder a los servicios de salud. ¡Qué gran descubrimiento hacen! Todos y todas tenemos esa capacidad de empatizar si se nos da la oportunidad. Después del asombro reflexionan. Ellas también se perciben empáticas. Saben que desde ahí fueron construyendo la relación con el grupo. Quizá, se preguntan curiosas, su misma empatía facilitó la posibilidad de que el grupo se vea a sí mismo con esa capacidad. Me pienso, buena pregunta de investigación. Me siento satisfecha con el trabajo realizado. Las veo motivadas. Están aprendiendo algo que les hace sentido, que les es significativo. Algo que fueron aprendiendo día a día en el aula, algo que les es útil en su vida diaria, algo que les ayuda no solo a adquirir conocimiento, sino también les permite mayor confianza y seguridad en sí mismas, mejores relaciones interpersonales. Pero no todas las experiencias son buenas. Hay momentos en los que los chicos y chicas, enfrentados a un problema en particular, se les dificulta resolver. A veces las cosas no salen tan bien, pero aún así siempre se aprende algo. En la sede nos habían solicitado un curso de primeros auxilios para el profesorado. Sabía que iba a ser un gran reto, pero también una gran oportunidad de aprendizaje. La primera reacción de mi grupo fue de temor. ¿Cómo ellos y ellas iban a enseñarle algo a un grupo de profesores y profesoras? De nuevo escucho desconfianza en sus capacidades. Me imagino su miedo como una represa obstruyendo el fluir de su creatividad. Acompaño su miedo,
sus dudas sobre sus capacidades, pero también los animo. Yo sí creo que es posible. Yo sí creo que pueden. Comenzamos la planeación. Entre todos y todas le vamos dando forma a la propuesta. Compartimos los avances, se van emocionando. Cada uno va poniendo su granito de arena buscando siempre momentos de compartir su trabajo, así como lo que van investigando y desarrollando. Compartimos también cómo nos vamos sintiendo en el proyecto. El miedo sigue ahí, mucho más atenuado, claro está, la planeación ayuda. Ya vamos terminando, tenemos que apurarnos pues la fecha se acerca. Hay que ponerlo en práctica todavía. Hacemos las modificaciones y correcciones, estamos listos. Llega el día, me siento emocionada, de nuevo siento en el estómago las cosquillas de la incertidumbre. Ellos y ellas también llegan corriendo, apenas acaban de pasar por sus camisetas con los escudos de la UNAM y la FES, por lo que hay que cambiarse. No percibo miedo, sino expectativa y esa pequeña ansiedad que nos pone alerta. Comienza su clase, todo va fluyendo. Sin embargo, algo está faltando. Me doy cuenta, me pregunto si se darán cuenta ellos y ellas. Continúa su clase, percibo una gran disposición del profesorado por aprender, pero también de alguna manera para expresar eso que quizá no habían podido expresar. A veces no hay tiempo o no existen los espacios para hacerlo. Al final abrimos un momento para las conclusiones en donde entre todos y todas vamos construyendo y reconstruyendo lo aprendido. Los y las maestras recuperan de la experiencia vivida las siguientes conclusiones. Frente a la violencia que se cuela en las aulas y la responsabilidad social que saben que es necesaria en los tiempos actuales y que los mueve a dar una respuesta, se necesita también pensar en el autocuidado, reconociendo su papel frente al alumnado, pero sin dejar de tomar en cuenta sus limitaciones, aprendiendo que la empatía es una manera diferente, cercana y cálida de atender las diferentes problemáticas que se dan entre el alumnado, en particular el bullying. Es un conocimiento que se va mucho más allá de las aulas. ¿Qué debo hacer frente a la violencia que se vive en las calles, en la propia colonia? Me cuestiono yo también sobre las posibilidades que tenemos como educadores. Me pregunto sobre la responsabilidad social que implica la profesión. Así terminamos la intervención. Buscamos un espacio para saber cómo estamos, pero también para recuperar qué aprendimos. Todos y todas reconocemos que estamos cansadas. Ya no sentimos ese miedo, ahora hay otros sentimientos. Es una mezcla agridulce de emociones. Por un lado, satisfacción por el trabajo realizado. Por otro, la decepción como producto de la conciencia de que faltó algo. Suspiro aliviada, sí se dieron cuenta. Me tranquiliza saberlo. Ante la pregunta de qué aprendieron, me sorprende la honestidad de sus respuestas. Faltó organización y compromiso. Faltaron los reflejos como parte de la intervención de un facilitador humanista. Esto es todo un aprendizaje. Escucho componentes cognitivos y actitudinales en su respuesta. Coincido con ellos. No todo fue desolador. También aprendieron algo más, que los y las profesoras son tan personas como ellos y ellas. Se sienten sorprendidos de su disponibilidad para aprender y participar, de lo importante que es para ellos y ellas el bienestar del alumnado a su cargo y la búsqueda de respuestas frente a una violencia que no detiene en los muros de la escuela y que se va permeando dentro de las aulas. Reflexiono frente a estas experiencias relatadas. Hoy yo también aprendí algo, que se puede confiar en el alumnado y en su capacidad de aprender, que no solo de los logros se puede aprender, sino también de las áreas de oportunidad, que el aprendizaje que es significativo es aquel que integra a la persona completa, sus conocimientos, sus vivencias, sus afectos, que de alguna manera la educación responde a una responsabilidad social para formar no solo profesionistas de excelencia, sino también excelentes personas, confiadas, seguras de sí mismas, automotivadas,
creativas, curiosas. Recupero las palabras de Rogers. Los estudiantes aprenden en un medio abierto, aprenden sobre la emoción y la importancia del descubrimiento, sobre sus propias aptitudes y limitaciones, sobre autodisciplina y responsabilidades. La recompensa no solo está en las notas, sino también en cualidades más fluidizas como aumento de la autoconfianza, mayor creatividad y mayor afecto hacia otras personas. Muchas gracias.